Y esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Este es el expresidente brasileño, el más popular de toda la historia de Brasil, el que más proyección política tenía, y no lo digo yo, lo dijo Barack Obama en su momento. Bueno, elogiado por muchísimos, por su labor como presidente de todos los brasileños. En las últimas horas sucedió lo que estamos viendo en la imagen, de esta manera. Atrincherado, dicen algunos, bueno, aguardando lo que podía llegar a suceder en el día de hoy cuando se cumpliera ese plazo para que se procediera a su detención. Hoy a las 5 de la tarde, pero ha pasado mucho y Diego Morán está aquí con nosotros para contarnos todo lo que sucede en vivo. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Todavía están debatiendo los líderes del PT respecto a qué hacer. Faltan menos de 2 horas para que se venza el ultimátum. Lógicamente ya no hay tiempo para que vaya a la sede de la Policía Federal de Curitiba. Claro, pero tiene que viajar. Plan original. Le ofrecieron del juzgado de Sergio Moro a Lula da Silva en las últimas horas que vaya a la sede de la Policía Federal en San Pablo, en donde él se encuentra en este momento. Eso está prácticamente descartado. Sí. Lo que todavía no queda del todo claro es si va a esperar a que se hagan las 5 de la tarde y que se acerque la fuerza pública, es decir, policías, y no un patrullero. Tendrán que ir varios, teniendo en cuenta que hay miles de personas en las afueras de la sede del gremio metalúrgico en San Pablo, o la otra variante. Recién una periodista de Brasil, que está en este momento en Buenos Aires y que conoce más de cerca la idiosincrasia, no solamente de los brasileros, sino de Lula da Silva y del PT, daba una hipótesis. A nivel hipótesis, dijo, la otra variante es que minutos antes de las 5 de la tarde, cuando se venza el plazo, Lula da Silva se organice, se haga una suerte de entrega pactada, que la gente abra paso y que Lula da Silva salga solo o quizás abrazado a sus hijos. Recuerden que enviudó hace muy poquito, entregándose. Justamente sería como una vuelta de tuerca a la imagen que quieren ver muchos de sus detractores, la de verlo en un patrullero, forcejeando con la policía. No, todo lo contrario, casi entregándose a lo que él entiende es un sistema corrupto que lo envía a la cárcel. No sabemos. Lo bueno, bueno, no hay nada bueno en esta historia, pero me refiero a los que tienen ansias sabrán que en vivo en C5N en las próximas horas veremos qué es lo que decide. Claro. Estaremos atentos sin lugar a dudas, Diego. Ahora, ¿está confirmado que hable a las 4 de la tarde? Porque en realidad sería una jugada lógica, ¿no? Sí. Que se dirija al pueblo brasileño momentos antes de o que lo detengan o que se detenga o que se entregue voluntariamente, sea cualquiera de las cuestiones. Quien ¿no? dijo esto de el mensaje a las 4 de la tarde es el presidente del PT. El PT es el partido de Lula da Silva en San Pablo. O sea, es un dirigente con proyección nacional, es el máximo líder del PT en San Pablo. Se llama Luis Mariño. Él es el que dijo que Lula da Silva va a dar un mensaje a las 6 de la tarde. Perdón, a las 4 de la tarde, a las 16, ¿no? Sí. Aclaremos que la hora tanto en Curitiba como en Brasilia es la misma que en Buenos Aires. O sea, cuando hablamos de hora es la misma en Brasil a las 4 y que a acá. Las 5. Sí. Él es el que lo dijo. Entonces, no sé si con esto te estoy respondiendo. Sí. ¿Hablará Lula da Silva? Bueno, este dirigente dice que sí. De todas formas, es muy cambiante la situación, ¿no? Minuto a minuto. Tengan en cuenta, un detalle nada más, Daniela, para que tengan una idea también del vértigo que a veces hay en la información. O Globo, que es un medio que odia a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, hoy a la mañana había publicado en su sitio web que el Tribunal Supremo de Justicia ya había rechazado el habeas corpus que presentaron anoche, los abogados de Lula da Silva. Salió este mismo tribunal a través de su cuenta oficial de Twitter, con el tilde celeste, diciendo: la recibimos este habeas corpus, pero todavía no resolvimos nada. Entonces, por eso digo, es muy cambiante todo. Claro que sí. Bueno, estaremos atentos. Son pocas horas las que faltan, ¿no? Para las 5 de la tarde, donde todo esto, bueno, ya se va a ir desarrollando casi en vivo, ¿no? Para todos nosotros. Quiero decir simplemente esto. Me parece que está pasando algo realmente muy importante, no solo para Brasil, y a lo que en los medios de comunicación en la República Argentina tal vez no se le está dando se le está prestando la atención necesaria, ¿no? O que debería, porque estamos hablando de un expresidente. Por otro lado, me parece que se habla poco también de la cuestión pruebas,
por las cuales iría detenido, ¿no? En este marco de esta investigación, no sé cuáles son las pruebas para las cuales finalmente se decida que se va a proceder a la detención de una persona, pero de todos modos establecer un paralelismo en mayor o menor grado con ciertas cuestiones que han sucedido, bueno, también en la República Argentina. Y por último, Diego, y seguramente vos tendrás mucho para agregar de esto también, ¿no? Según tu mirada, que es más profunda, tal vez intensa que la mía en el tema, con más conocimiento, que los líderes sudamericanos, latinoamericanos, yo no sé si se han expresado de manera contundente, ¿no? Si están dando entrevistas en los medios de comunicación, es más, te lo pregunto, sí, en los medios de comunicación hablando de lo que sucede con Lula. Mi sensación es que no. No, de manera contundente recuerdo a Nicolás Maduro, en su momento el presidente venezolano lo dijo en una cadena nacional. Igual son habituales las cadenas nacionales en Venezuela, sí. No es que convocó para esto, pero sí, repudió lo ocurrido con Lula da Silva varias veces, pero la última fue ante la decisión del Tribunal Supremo Federal. Claro, yo digo en estas últimas... Evo Morales, a través de Twitter, también lo hizo, y no mucho más. No recuerdo. Sí, sabemos cuál es la mirada de la expresidente, de hecho lo habló sí, con bueno, Correa. Con Rafael Correa, claro, yo estaba pensando en mandatarios actuales, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner hablando con Correa, otro exmandatario ecuatoriano, lo vimos en C5N, claro, ¿no? La entrevista que le hace Correa a Cristina Fernández de Kirchner, también los dos se pronunciaron en contra de esto, sí. Pero mandatarios actuales, no. Hoy salió un artículo para hablar de repercusiones en el mundo, ¿no? En el New York Times, sí. Hablando de Brasil. No recuerdo el título ahora, pero a grandes rasgos, el artículo hablaba acerca de las deficiencias, y de esto podemos hablar si querés en un rato, de la justicia en cuanto a pruebas. Incluso el diario tiene una postura muy crítica respecto a Trump y de lo que puede llegar a pasar en el futuro en Estados Unidos, e ironizando con eso, decía, ni siquiera acá eso puede llegar a pasar, claro. Decía el periodista, ¿no? Pero si quieren podemos hablar de las pruebas que hay en contra de Lula da Silva, ¿no? Sí, a nivel repaso, porque lo último ya lo dijimos, y estas son imágenes en vivo, cualquier cosa que ocurra, por supuesto que la vamos a ver. Es decir, si Lula da Silva se asoma otra vez, como se asomó a las 2 de la mañana, la imagen que ustedes recién veían es de las 2 de la mañana, o si efectivamente sale para entregarse, algo que así en esta circunstancia no la veo, seguramente habrá movimientos previos si esto ocurra. Mientras tanto, aclaremos algo. Respecto a lo que pasó hace 48 horas, ¿no? Este tribunal, el Supremo Tribunal Federal, 11 integrantes, ¿no? 6 contra 5, ganó la postura de negar el habeas corpus preventivo. Sí. Esto es a nivel opinión personal, no mía, ¿no? Sino en general de muchos analistas brasileros. Si no era Lula da Silva la persona en cuestión que presentaba el habeas corpus, si era un ciudadano brasilero no famoso, ni político, ni expresidente, sí. No está tan mal el concepto de que una persona que tenga una condena confirmada, en la Argentina de hecho le dicen el doble conforme, vaya preso mientras siga apelando. Pero enseguida, claro, para que no me saquen de contexto, que lo que se duda es si la causa que lleva a Lula a la cárcel es válido o no. Si son dos temas distintos. Respecto del tema de departamento, sí, te entiendo perfecto lo que decís, es verdad lo que decís. La causa es la que está floja de papeles. Sí. Lo que pasó hace 48 horas fue casi un intento desesperado de parte de la defensa de evitar que vaya a la cárcel. La defensa ya presentó ante el juez Sergio Moro, ante el Tribunal Superior, que tiene la sede en Porto Alegre, ante el Tribunal Superior de Justicia, que es una tercera instancia, apelaciones a lo que ellos entienden hay una falta inmensa de pruebas. Lo que pasó hace 48 horas es otra cosa, fue un pedido desesperado de habeas corpus. Y lo único que resolvió el Tribunal Supremo Federal es, y no, una persona que tiene una condena firme puede seguir apelando, pero desde la cárcel. Eso no es tan polémico, lo que es polémico es la causa. Las pruebas que hay contra Lula da Silva son, ante todo, la principal, el testimonio de un arrepentido. Ya eso pinta, en principio, la causa. Se sabe que cuando un arrepentido declara, puede decir la verdad o también puede inventar o forzar situaciones para obtener un beneficio. Sin ir más lejos, el arrepentido era el presidente de OAS, que es esta constructora que en teoría le regaló la casa como acto de corrupción, un hombre que vio rebajada su condena de 8 a 5 años, y Leo Piñeiro se llama, ¿sí? Este expresidente de OAS, que está preso. Sí. De la constructora que hizo este edificio con los departamentos. Exacto. Entonces, pruebas en contra de Lula da Silva. Bueno, tenemos al expresidente de OAS diciendo, sí, esto se lo dimos a Lula da Silva. Ahora,
No hay una escritura, no hay un papel, no hay un recibo, Lula no tiene la llave y Lula fue una sola vez a visitar ese lugar porque a la esposa le parecía que era interesante mirarlo, a ver si valía la pena comprarlo o no. De hecho, no les gustó, Lula dijo que le faltaban 500 cosas, así dijo en el expediente, y nada más. Para que tengan una idea, ustedes dirán, bueno, pero solo con la declaración de este arrepentido, bueno, también lo que usó el juez Sergio Moro fueron comunicaciones y grabaciones telefónicas entre dirigentes del PT y empresarios de OAS. En ninguna grabación se dice el departamento, el triplex es de Lula da Silva, pero hay indicios que hablan de un departamento para un dirigente muy vago. Y para que tengas una idea, el juez Sergio Moro incluyó en el expediente testimonios del tipo, vecinos del departamento, diciendo, yo siempre escuché que era de Lula da Silva, ¿viste esa cosa de barrio? No, esto es todo de Lula da Silva. Y forma parte del expediente como para condenar. Esa es la parte que está floja de papeles. Muy bien, estamos en comunicación telefónica con Pablo Gentili. Él es, tiene un cargo en Claxco. Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué nos puedes decir de este tema? Bueno, creo que ustedes estaban presentándolo con bastante información bastante precisa. Efectivamente, el juicio que produce esta sentencia condenatoria del presidente Lula es como mínimo cuestionable, no hay pruebas precisas y la doctrina que utiliza el juez Moro para condenarlo es lo que se llama la de la convicción del hecho, o sea, no hay pruebas suficientes, pero el juez está convencido de que efectivamente ese departamento que nunca Lula habitó ni tuvo ningún papel que lo vincule a él, debe ser de Lula y debe ser producto de los sobornos, a pesar de que Lula tiene un patrimonio económico que le hubiera permitido perfectamente comprar ese departamento, ¿no es cierto? No es un departamento de 10 millones de dólares en la Quinta Avenida, sino en una playa muy parecida como es en la Argentina Santa Teresita o Miramar, algún balneario de estos. Por lo tanto, lo que aquí está en juego es una situación política muy compleja que se abre para la democracia brasileña porque Lula está primero en las encuestas electorales y retirarlo de la contienda electoral abre posibilidades a candidatos que hasta el momento no tenían ninguna chance en octubre del 2018 cuando se harán las elecciones nacionales en Brasil y ahora sí la tendrán una vez que Lula queda descartado en la medida en que estará preso de este pleito democrático. O sea, una democracia sin democracia, una democracia con fraude. Gentili, ¿qué le cabe a Lula en un contexto donde, bueno, lo que se investiga, o de alguna manera lo que ya de alguna manera recibió él como condena, tiene que ver con la investigación del Lava Jato, que es el caso o la megacausa de corrupción más grande de la historia de Brasil, una megacausa por más de 2.000 millones de dólares de defraudación, donde la justicia lo que busca justamente es recuperar una parte de ese dinero y donde funciona el sistema de la delación premiada, a partir de la cual, bueno, el propio Lula de alguna forma es imputado por quien es el presidente y quien tiene que cumplir una condena de 16 años de la empresa OAS. Digo, en ese contexto, ¿es más difícil que Lula pueda evitar la cárcel? Bueno, hay varias cuestiones. Primero, es absolutamente necesario investigar todos los casos de corrupción. Como el propio Lula ha reconocido, nadie está por arriba de la ley y esto debe ir hasta las últimas consecuencias buscando a los responsables. El cuestionamiento es si este juicio en particular, esta causa que están llevando contra Lula, a Lula no lo están juzgando por haber recibido sobornos, no hay ninguna prueba, no hay ningún inclusive procesamiento hasta ahora que lo vincule con el recibimiento directo de sobornos, como sí lo ha habido con otros políticos de Brasil o de fuera de Brasil, en toda América Latina, que recibían plata para campañas electorales o para su propio dinero personal por medio del soborno pagado por las empresas constructoras que tenían contratos con los gobiernos, tanto en Brasil como en diferentes países de América Latina. A Lula lo están juzgando por este caso de este apartamento. El segundo juicio que tiene es por haber reformado el quincho y una pileta de una casa en la que pasa el fin de semana. Por lo tanto, lo que aquí se ve es una utilización de la justicia para intervenir
en la dinámica electoral que se está produciendo en Brasil en la víspera de las elecciones. Esto creo que tiene muy poco que ver con la Lava Jato y con la necesaria investigación de los casos de corrupción, sino con una utilización de la justicia o una judicialización de la política que acaba sacando a Lula de la disputa electoral. Es así de simple, así de complejo, y también por eso también es tan dramático, porque es un caso testigo que se puede expandir a otros países de América Latina esta costumbre, como mínimo cuestionable y condenable, de que los jueces intervienen en la política cuando aparentemente los políticos parecen no gustarles o los resultados electorales no parecen convencerlos demasiado. Pablo, algo parecido ocurrió cuando desplazaron a Dilma Rousseff, ¿no? Que en ese momento fue un juicio político, o sea, en teoría fue el poder legislativo, pero también encontraron un tecnicismo, como el hueco como para entrar por allí y lograr un juicio político y destituirla. Ahora, Dilma Rousseff en ese momento tiene una imagen bastante baja, la economía no andaba bien, empezaban a aflorar estos casos de corrupción, no la rozaban a ella, tampoco a Lula, pero la gente estaba disgustada. Ahora, en cambio, Lula da Silva es el candidato con mejor imagen para las elecciones del 7 de octubre. Mi pregunta es, ¿qué imaginan para ese futuro? ¿Qué es lo que imaginás para octubre, cuando Lula probablemente no sea candidato? Se define en agosto, pero en los papeles no va a ser candidato. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van a ir los votos del PT? ¿Y qué puede pasar con Brasil en general? Bueno, el futuro es bastante incierto, porque aquí creo que estos sectores que están hoy tratando de garantizar la prisión de Lula para excluirlo de la contienda electoral, tienen muy claro que el principal objetivo hoy, como lo fue hace 2 años atrás, el golpe que destituyó a Dilma Rousseff, vos lo decías, una maniobra jurídica también muy cuestionable. Pensá que Michel Temer, 2 días después de destituir a Dilma Rousseff por el manejo supuestamente ilegal del presupuesto público, utiliza el mismo recurso Dilma Rousseff y transforma en ley por decreto ese mecanismo que fue utilizado para destituir a Dilma. Por lo tanto, la destituyeron por una causa política y por tener mayoría en el Congreso para poder destituir a una presidenta que, como vos decías, tenía muy mala imagen, pero no se puede destituir a un presidente por mala imagen, hay que hacer elecciones y ganarle. Ahora va a haber elecciones. El gran problema que tiene en los sectores del poder económico en Brasil y algunos sectores mediáticos y el propio poder judicial es que se ha generado en Brasil una situación muy compleja en la cual el poder económico no tiene un candidato alternativo, no tiene una figura que pueda crear la atención de los votos populares, y el único sustitutivo de Lula es, sorprendentemente, un candidato vinculado al ejército, un ex militar que defiende la dictadura militar, enemigo de los derechos humanos, y que quizás la audiencia lo pueda recordar porque cuando se hizo la destitución de Dilma, este señor que es diputado, se llama Jair Bolsonaro, vota contra Dilma dedicándole su voto al torturador que había torturado a Dilma cuando tenía 19 años. Este es el candidato que está segundo. Creo que esto va a abrir un impasse muy grande en la política brasileña porque sectores del poder económico no quieren que Jair Bolsonaro sea presidente de Brasil. Y Jair Bolsonaro parece ser, aunque esto parezca un poco esquizofrénico, el que acaba generando la tensión de los votos de un sector de la ciudadanía que está muy desacreditada o que por lo menos está muy desilusionada con la política. Gentili, yo quería preguntarle concretamente qué es lo que está pasando ahora en las calles. ¿Por qué? Y le aclaro en qué sentido. Porque nosotros llegamos a ver algunas imágenes, donde se ven algunas imágenes recortadas, algunos planos cortos, así como la última vez que habló Lula, las imágenes eran similares, ¿no? En el caso de Dilma, usted habló del momento en que se votó por la destitución de Dilma y la gente salió a las calles, pero eso no alcanzó para modificar la situación. La pregunta es si hoy la gente está en la calle ahora, a esta hora, de manera masiva, y si cree que esto puede modificar algo. Bueno, es muy difícil observar y analizar Brasil con los ojos argentinos, porque en la Argentina nosotros estamos acostumbrados a que cuando ocurre un hecho como estos, automáticamente la ciudadanía se vuelca a favor o en contra de las calles, porque hay una cultura de la movilización social, del corte de calles y de rutas, que en Brasil no ha existido ni hoy ni nunca. Bueno, pensaba, y hago esta referencia a una medida judicial, ¿no? La intención de modificar, de otorgar el 2x1 a los represores de la última dictadura militar, donde la gente se volcó, sí, masivamente a las calles, y se revirtió la situación. Exactamente, y de forma espontánea. Claro. Esto no existe en Brasil, nunca ocurrió.
Fíjate que en este contexto en el que estamos viviendo, el último 8 de marzo, en donde hubo grandes manifestaciones en el mundo y una huelga mundial de mujeres, en Brasil la fecha pasó casi desapercibida, porque no hay una cultura de movilización. Hay, sin embargo, en algunos puntos del país hoy, y vinculado a algunos movimientos sociales, algunos cortes de ruta, como los que está realizando el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, un movimiento campesino muy fuerte en Brasil. Hay algunas manifestaciones de apoyo en ciudades importantes como São Paulo, Río de Janeiro, y fundamentalmente en el Sindicato de los Metalúrgicos, donde Lula está junto con su familia aguardando el desenlace de este hecho. Hay una enorme cantidad de gente que está rodeando el sindicato. De hecho, la gran preocupación que hay hoy es qué va a pasar después de las 5 de la tarde, porque el juez Moro ha intimado a Lula a presentarse en Curitiba. Ya esto no va a poder ser posible, porque aún si saliera Lula no llegaría a Curitiba ahora antes de las 5 de la tarde. Si se va a presentar a las 5 de la tarde en alguna comisaría de San Pablo, lo que es también altamente improbable, y si esto ocurre, ¿qué hará? El jefe de la policía de San Pablo ha dicho que no ve conveniente que la policía vaya a buscarlo a Lula al sindicato de los metalúrgicos, porque la enorme concentración de gente produciría sin lugar a dudas un enfrentamiento de desenlace imprevisto. Lo que seguro es muy difícil que ocurra, aunque como siempre se dice, Brasil no es un país para principiantes y todo puede ocurrir, es una especie de 17 de octubre. Mucha gente desde Argentina nos pregunta en Brasil, bueno, pero ¿y no saldrán las masas a defenderlo a Lula como salieron a defenderlo a Perón? Nada indica que esto va a ser así, aunque esto puede ocurrir porque ocurren cosas muy raras en Brasil. Y nadie podría decir a ciencia cierta que una vez preso y en la imagen de la captura de Lula no generará una indignación popular que hará que las grandes ciudades se llenen de gente dispuesta a defender a lo que es un gran líder político sin lugar a dudas de la democracia brasileña como es Lula da Silva. Gentili, Lula estuvo al frente del gobierno de Brasil durante varios años, entre el año 2003 y 2010. En ese momento coexistió y tuvo filiación con otros titulares de poderes ejecutivos de la región, con una orientación política muy parecida, ¿no? Digamos de centroizquierda o de izquierda en algunos casos, razón por la cual en algún momento se dijo, bueno, que si Lula retornaba al poder en este caso, eso podía generar cambios en los gobiernos de la región. ¿Usted lo cree así? Sin lugar a dudas, no sé si cambian los gobiernos de la región, pero por lo menos aquí lo que se está jugando es una cuestión que tiene impactos no solo en Brasil, sino en toda la región. Por un lado, el triunfo o potencial triunfo electoral de Lula, sin lugar a dudas, pondría en evidencia de que esto que hoy se está dictaminando ya como una especie de hecho incuestionable, que es la crisis de los gobiernos progresistas, no es tal. Porque después de la destitución de Dilma, 2 años y medio después, Lula vuelve al poder. De hecho, ya que Lula tenga la enorme intención de votos que tenga y que exista la probabilidad de que si fuera candidato a ganar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, muestra que el progresismo no está tan en crisis como algunos anuncian que está. Por otro lado, también la cárcel de Lula es un ejemplo. Estamos aquí en un momento crucial, porque si en Brasil se ha podido realizar un golpe institucional a la democracia tan aberrante como fue la destitución de Dilma Rousseff, y se puede llevar a la cárcel a uno de los grandes líderes políticos del siglo XXI, a una de las figuras que hasta hace muy pocos meses era una referencia mundial de la posibilidad de desarrollar de manera moderna políticas de inclusión social que no cuestionaran ni la propiedad privada ni generaran ninguno de los miedos que la izquierda generaba cuando se decía que iba a llegar al poder. Durante el gobierno de Lula, los pobres dejaron de ser tan pobres, pero los ricos no dejaron de ser tan ricos como siempre lo fueron. Esta combinación tan compleja que generó Lula da Silva en Brasil era puesta como ejemplo para muchas naciones del mundo, y Lula era adorado, reconocido y bendecido por los grandes líderes mundiales. Recordá que cuando Lula va a la asunción de Obama, Obama lo presenta como el hombre. Este es el hombre del momento, dice Obama, que estaba asumiendo la presidencia, siendo el primer hombre negro en asumir la presidencia de los Estados Unidos. Y así lo recibían, adorándolo, reconociéndolo a Lula da Silva por todo el mundo. Y hoy Lula da Silva está siendo puesto en el banco de los acusados con un juicio como mínimo cuestionable y se lo está poniendo en prisión. Por lo tanto, todo esto sirve como ejemplo. Y no solo es un ejemplo para nuestros países hoy, también es un ejemplo para las futuras generaciones, porque sin lugar a dudas hay millones de Lulas que probablemente están naciendo hoy en el mundo, y a esos Lulas del futuro también se les está emitiendo un mensaje, y es un mensaje
de falta de esperanza, un mensaje de arbitrariedad, un mensaje de prepotencia que es muy negativo para nuestras democracias. ¿Y qué pasará, Pablo, ahora en el corto plazo, ¿no? Porque después de toda esta descripción que has hecho, el 7 de octubre hay elecciones presidenciales, ni siquiera legislativas en Brasil. Lula es el candidato con mejor imagen para esta elección, como recién decías, Bolsonaro y el resto están todos entre de 10% para abajo. ¿A dónde van a ir los votos que en principio son de Lula da Silva? ¿Pondrán a un delfín, lo anunciarán ahora como para prepararlo durante algunos meses? ¿O esperarán a último momento para nombrar a otra persona? ¿Los que votan a Lula votarán a quien Lula diga que hay que votar o harán otra cosa? Bueno, varias cosas. Primero, el PT no va a poner otro candidato, por lo menos hasta hoy. Siempre ha dicho el PT que el PT apuesta a Lula y si Lula está en la elección, el PT seguirá manteniendo a Lula y no se presentarán las elecciones y las elecciones serán con la proscripción del PT. De hecho, cuando el PT ha apenas insinuado que podría poner otra figura, como es el caso de Jacques Wagner, que fue un gobernador del estado de Bahía, ministro de Lula y de Dilma, a la semana a Wagner le hicieron 4 allanamientos en sus oficinas y en su departamento. Por lo tanto, cualquier personalidad que fuera a sustituir el delfín de Lula va a ser atacado también como está siendo atacado Lula. Por lo tanto, el PT no tiene plan B, tiene, como dicen siempre, plan L, plan Lula. ¿Qué hace el resto? Bueno, acá hay 2 posibilidades, que se celebren las elecciones y que la derecha más tradicional vinculada al capital financiero de los grandes medios de comunicación o al gran medio de comunicación que es la red Globo de Televisión encuentre finalmente un candidato que, como se dice en Brasil, deserto, que funcione. Esto por ahora es improbable, se han intentado presentadores de televisión, artistas, ex jueces, se han intentado también ver si algún futbolista podía más o menos engancharla, pero nadie. El único que crece en este contexto es Lula y Bolsonaro. Crece una visión de un Brasil incluyente o una visión de un Brasil autoritario. Pero mi impresión es que existen grandes probabilidades de que si no la derecha no encuentra un candidato que pueda resumir sus intereses de privatización, de modernización del Estado, de reducción del gasto público, del déficit fiscal, en fin, las banderas históricas del neoliberalismo, lo que probablemente se haga ante la inminencia de que pueda ganar Jair Bolsonaro es suspender las elecciones. Yo lo he dicho inclusive, y para esto hay una coartada, porque seguramente la prisión de Lula va a generar movilización, aunque no grandes actos de movilización de masas en las ciudades, sí va a generar movilizaciones, y probablemente basándose en estas movilizaciones se podrá decir que en un clima de gran incertidumbre e inestabilidad social no se pueden celebrar elecciones libres, especialmente si el PT tampoco se presenta, y se posterguen las elecciones en busca de un candidato que finalmente pueda ganarlas. Esto es desastroso para la democracia de Brasil y es desastroso para la democracia latinoamericana. Lo que pasa, Gentili, y no lo quiero dejar pasar, ¿no? Lo que usted mencionaba recién de Bolsonaro en el momento de la destitución de Dilma es realmente muy grave. Una persona que pretenda ser presidente de Brasil o de cualquier país y que celebre torturas practicadas por una dictadura es algo que de ninguna manera debería ser posible, ¿no? Bueno, por lo que significa, simplemente porque ninguna persona debe ser torturada. Ahora, lo escuchaba hablar sobre Bolsonaro y no podía evitar pensar en que también se realizaron encuestas para medir al juez Moro. Sí, tal como lo estamos contando y seguramente usted puede aportar más información sobre esto. Estamos hablando del juez que toma la decisión de que finalmente se detenga a Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Y esa persona, ¿se cree en Brasil que tenga algún tipo de intenciones, aunque hoy suena extraño, la verdad es que esto sea posible, pero intenciones de iniciar una carrera política? Bueno, siempre está. Pero acá hay 2 cosas que son muy importantes en Brasil. Primero, no necesariamente la gente en Brasil hasta ahora ha asociado el reconocimiento que tiene hacia figuras como el juez Moro con el reconocimiento de que el juez Moro puede tener como candidato electoral. De hecho, parecería haber una reacción negativa en la ciudadanía ante esto. En los sondeos electorales, en los sondeos de imagen, Moro aparece como una persona que, aunque ha perdido mucha imagen positiva de hecho en los últimos meses, sigue teniendo muy buena imagen, pero cuando se lo sondea electoralmente tampoco parece tener la fuerza suficiente ni siquiera para ganarle a Bolsonaro. Pasó también con otros jueces en el pasado que pensaron que si tenían una acción política intensa, después podían pasar al escenario electoral y tener el mismo éxito, y no fue.
Por otro lado, lo que es también altamente complejo es que el sistema electoral brasileño obliga a que los candidatos tengan que tener alguna afiliación partidaria. Por lo tanto, si Moro tuviera alguna intención de ser candidato a algo, debería rápidamente afiliarse a un partido. Y si lo hiciera, buena parte de esa imagen que ha tratado de transmitir, de imparcialidad, de transparencia, se iría al verdadero demonio. De hecho, ya tuvo grandes problemas porque fíjate que el juez Moro, que está acusando a Lula de ser propietario de un departamento que nunca fue propietario, cobra un auxilio habitacional que se le paga a los jueces cuando viven fuera de sus ciudades, y él vive en la ciudad donde siempre tuvo su residencia. Por lo tanto, el juez Moro está hoy también siendo observado severamente porque, como este juicio claramente tiene una intencionalidad política, si de esto se desprende que Moro es candidato a algún cargo político, esto sería como mínimo escandaloso. El gran problema que hay, insisto, es que hoy no existe un candidato que reúna las condiciones como para ganar las elecciones en Brasil, representando a los sectores que están destituyendo a Luis Ignacio Lula da Silva. Y existe también un espacio de crecimiento y un discurso neofascista muy grave. Fíjate que ayer mismo Jair Bolsonaro, cuando le preguntan qué opina sobre la prisión de Lula, dice que está muy bien porque esto acaba con la impunidad en Brasil, pero hay que tener cuidado porque el enemigo aún no ha sido exterminado. Con estas exactas palabras, Jair Bolsonaro describe su particular visión de la política, que es exterminar al enemigo. Y esta tendencia neofascista está creciendo en Brasil, y el juicio de Lula está despertando el crecimiento de una derecha profundamente antidemocrática que puede llegar a la presidencia de Brasil, poniendo en riesgo la democracia todavía, esta ya frágil democracia que todavía existe en Brasil. Sí, sin duda, y es muy grave, no solamente para Brasil, sino también para el resto de los países, para Argentina, para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Gentili, por hablar con nosotros, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias. Gracias. Estaremos atentos, Diego, a cada instante, porque falta muy poco tiempo, menos de media hora para el horario en el que podría hablar el expresidente brasileño, y menos de 1 hora y media para el tiempo límite, ¿no? Esa línea final para que se proceda a la detención o no. Vamos a vivir un momento histórico, ¿no? La historia a veces es para el bien, a veces es para el mal, son momentos históricos, es el que vamos a vivir en un rato. Recién complementando lo que escuchábamos, se nombraba mucho a Bolsonaro, por ahí mucha gente se quedó afuera de ese detalle. Jair Bolsonaro es quien está segundo en las encuestas, lejos de Lula da Silva, tiene un 15% aproximadamente. Jair Bolsonaro es diputado actualmente. Decir de extrema derecha es ser generoso. Es la persona, como recién recordaba nuestro entrevistado, que en el momento de jurar, juró recordando a quien torturó a Dilma Rousseff, ¿no? Pero para que tengan una idea, él cuando habla de la dictadura, la reivindica, él es militar además, no todos los militares reivindican la dictadura, pero él sí lo hace, y cuenta que, por ejemplo, ¿no? Una frase que me acuerdo de él, dijo que los militares se equivocaron en una cosa, en haber torturado mucho y haber asesinado poco. Para que tengan una idea, es el segundo en la encuesta para las elecciones de octubre. Por lo tanto, lo que va a pasar el 7 de octubre es una incógnita. Tercera está Marina Silva, candidata un poco más potable, lógicamente, es una ecologista, desde hace 3 o 4 elecciones que se presenta siempre, es diputada también, pero el panorama es tristísimo. Es Lula y enfrente no hay mucho. Y por último, estamos viviendo historia. Sea un patrullero llegando al lugar, uno o varios, algo ya descartado porque puede haber violencia, o Lula da Silva saliendo para entregarse mansamente como quien se entrega a un sistema corrupto. Es una imagen que va a recorrer el mundo y que va a ser historia, y la vamos a vivir esta tarde. Bueno, Diego, no te mueves de acá. No, seguro. Por lo tanto, ¿no? Seguro. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa para nosotros, una pausa muy chiquita, y ya regresamos.